Anteriormente hicimos el análisis de la respuesta en estado estacionario del circuito RC en la tensión del capacitor. Obtuvimos la amplitud, la ganancia, el ángulo de fase por medio de mediciones con un osciloscopio. Ahora vamos a obtener estos datos por medio de una herramienta que es el diagrama de Bode. Voy a detener la simulación. Voy a quitar este osciloscopio y dejar el circuito RC. Ahora voy a la pestaña de simulación, Analysis and Simulation, y busco la pestaña que corresponde a AC Sweep. Se va a realizar un barrido de distintos valores de frecuencia y automáticamente se van a obtener estos datos, la amplitud y el ángulo de fase. ¿En qué rangos deseo realizar las mediciones? Voy a inicializar en 1 Hz y finalizar hasta el momento he analizado hasta 1 kHz. Voy a dejar 10 kHz. Tipo de barrido en década, lo voy a dejar en década. Voy a dejar el valor de 10. Y en la escala vertical voy a poner logarítmico. La salida, lo que quiero medir es la tensión del capacitor. B2. Está correcto. Y los demás parámetros los dejamos así. Voy a correr. Y aquí tenemos el diagrama de Bode. En el eje de las X tenemos la frecuencia aplicada en el circuito. Y en el eje Y la magnitud. Para modificar la presentación podemos ir a propiedades. Si selecciono la primera gráfica, propiedades, y modificar por ejemplo las escalas. Si yo quiero una escala en frecuencia lineal, selecciono bottom axis en lineal y en left axis la magnitud en lineal. Voy a colocar todo en lineal. También la segunda gráfica, clic derecho, propiedades, lineal y lineal. Este es el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Observemos que se tiene una respuesta que va decayendo la amplitud de la salida conforme aumentamos la frecuencia. Y el ángulo de fase incrementa su magnitud. Es decir, se va trazando más conforme se aumenta la frecuencia, llegando a un valor de menos 90 grados como máximo. Es decir, lo que se está graficando es esta ecuación, la amplitud, que se calcula como 1 sobre RC, la tensión de entrada entre raíz cuadrada de omega cuadrada más 1 sobre RC al cuadrado. Aquí lo que se está variando es la frecuencia, es decir, esta ecuación que habíamos deducido anteriormente, de que la amplitud es 1000 entre raíz cuadrada de 2πf al cuadrado más 1000 al cuadrado. Y el ángulo de fase es menos el arco tangente de 2πf sobre 1000. Es esta función. Sin embargo, se utiliza comúnmente el diagrama de magnitud en la escala logarítmica, que es la que teníamos en un inicio. Voy a poner propiedades y volverlo a la escala logarítmica. En el eje de la magnitud voy a colocar en decibeles y en el eje X logarítmico. Ok, es el diagrama original, y en la parte inferior también para el diagrama de fase. En el eje X escala logarítmica y en el eje Y escala lineal. Ahí está, correcto.
y vamos a observar los datos que se obtienen de cada uno de los puntos. Si activo el cursor en cada una de las gráficas, esto me va a permitir observar cuál va a ser el valor de la amplitud de salida comparado con la frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un valor de 10 Hz, coloco el cursor. Voy a mover el cursor 1, no el 2, para no confundirme los datos. El cursor 1 es el que estoy desplazando y lo voy a colocar a una frecuencia de 10 Hz. Si queremos un ajuste preciso, le damos clic derecho al cursor y le ponemos en ir a una posición específica. Si queremos modificar el valor de X al valor de 10, nos lleva a 10 Hz. Bien, entonces los datos obtenidos son los siguientes. A una frecuencia de 10 Hz, el mapa de Bode, el diagrama de Bode, indica que se va a tener una amplitud de menos 17.11 decibeles. Menos 17.11 decibeles. Y un ángulo de fase, voy a ir a la parte inferior, voy a modificar el cursor 1 y lo voy a mandar a 10 Hz. Set X value, un valor de 10 Hz. Ok, y observemos los resultados. El ángulo es de menos 3.595 grados. Aquí lo voy a colocar, 3.59 grados. Y una amplitud. Esta amplitud la podemos observar si cambiamos el diagrama de magnitud a la escala lineal. Entonces voy a regresar el diagrama de magnitud a escala lineal en left axis y veamos el valor. El valor de salida es 997 milivolts. Entonces es 997.97, que es muy parecido al analítico. Aquí está en milidecibeles, entonces voy a recorrer 0.017. Listo. Para un valor de 100 Hz, voy a mover ahora el cursor a 100 Hz. Clic derecho, set X value, 100. Aquí está. El valor de salida es 846 milivolts. Todo esto está en mili. El ángulo de fase, voy a mover este cursor a 100 Hz. Da menos 32.14 grados. Y la ganancia se obtiene del diagrama de magnitud en decibeles. Clic derecho, propiedades, voy a regresar a la escala de decibeles y el valor es de menos 1.4 decibeles. Menos 1.4 decibeles. Para el siguiente caso, 150 Hz, voy a mover el cursor a 150 y el cursor de abajo también. En este caso da menos 2.78 decibeles y de ángulo de fase menos 43.317 grados. En amplitud, nuevamente puedo modificar la escala para observar el valor en amplitud. En escala lineal da como resultado
720 milivolts, 0.720. Y si lo comparamos con los resultados analíticos, son muy similares. Bien, entonces aquí el diagrama lo voy a regresar a escala de decibeles. Este diagrama lo que nos indica es que se trata de un filtro pasabajas, es decir, ante mayor frecuencia tenemos menor amplitud en la salida. Esta pendiente de aquí tiene un valor de menos 20 decibeles por década. Y listo, ese sería el análisis. Ustedes pueden continuar con las otras frecuencias y capturar los datos obtenidos del diagrama de Bode.